Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de las pensiones en China y de nuestros planes para la jubilación. Ay, Lele, ¿con cuántos años nos jubilaremos nosotros? Ya tenemos que empezar a pensar, que no somos unos jovenzuelos. Yo, por ejemplo, estos días que ha vuelto el frío invernal me he sentido un poco viejo para salir a hacer los vídeos, de verdad. Bueno, en este vídeo vamos a intentar explicar los diferentes tipos de planes de pensiones del gobierno que hay en este país. Os pondremos ejemplos de personas que conocemos y también os hablaremos de nuestra situación. Ya sabemos que ahora mismo el asunto más sonado del país es la eliminación de la pobreza extrema, pero como ya hablamos de ello en un vídeo hace no demasiado, hemos decidido tratar este tema que también es de actualidad. Ayer se anunció que el Ministerio de la Seguridad Social está estudiando atrasar la edad de jubilación y la mayoría de la gente no parece muy contenta. Claro, han preguntado expresamente por la opinión de la ciudadanía y es lo que hay, los trabajadores prefieren jubilarse antes. Y sí, los chinos son muy trabajadores y lo que queráis, pero tontos no son, Pero es que aquí ahora mismo la edad para jubilarse es de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. O sea, te puedes retirar unos años antes que en muchos países desarrollados, pero aquí la esperanza de vida también es menor. Lo que pasa es que esta también está aumentando, el país está envejeciendo y ahí hay un problema que resolver. Mirad, acaban de salir los chavales del instituto, menuda bulla traen. Estos nos van a pisotear cuando crezcan, Lele, ya verás. Luego nos llamarán viejos cuando andemos por ahí en el parque bailando y tal. Ya me los imagino ahí, abuelo, deja la cámara, que ya tienes una edad. Lo que se está planteando desde la seguridad social es ir aumentando poco a poco la edad de jubilación hasta llegar a los 65 años en 2045, tanto para hombres como para mujeres. O sea, es una reforma que si se lleva a cabo nos afectará a los dos, aunque yo espero que para entonces ya contemos con un ejército de robots que trabajen por nosotros. Eso sería lo ideal para todos, no solo en China, pero ya veo que ese futuro también se va atrasando año tras año. Cuando era pequeño pensaba que estaba a la vuelta de la esquina, pero ya vemos que no. Por cierto, aquí tenéis un coche eléctrico cargándose en medio de la calle. Los vemos cada vez más. Yo creo que están aumentando bastante las ventas. Y lo que ha hecho aquí el dueño es tirar cable desde casa y ya está. Ojo, porque hemos estado investigando y parece que las mujeres obreras que trabajan en fábricas de propiedad estatal se jubilan a los 50 años. Y yo me alegro mucho, ojalá fuese esa la situación para todos. Pero es que esas mujeres van a trabajar una proporción de su vida mucho menor que la de gran parte de la población. También hay personas que no pueden retirarse cuando les correspondería y ese es otro problema que hay que solucionar. De todos modos, ahora mismo la gran mayoría de la población puede acceder a algún tipo de pensión y esto es algo relativamente nuevo para este país porque, como veremos enseguida, hace no muchas décadas prácticamente no había pensiones en algunos sectores. Ahora lo ideal para los trabajadores chinos es tener los 5 seguros, o como lo llamamos nosotros, Wuxian. Este tipo de seguro es el que tienen cada vez más empleados, incluido yo, aunque ya veréis más tarde que para los extranjeros es un poco más difícil. Pero también lo pueden solicitar las personas que tengan su propia empresa, que no es lo mismo que ser trabajador por cuenta propia. Si tienes un contrato que te da acceso a estos 5 seguros, ya tienes jubilación. En muchos casos tú aportas un 8% y la empresa que te contrata un 20%. Pero esto suele estar limitado a los contratos de jornada completa. Si trabajas a tiempo parcial, en la mayoría de los casos, adiós a los 5 seguros. Pero también puedes tener otro tipo de seguros del gobierno, como el de los trabajadores autónomos, del que hablaremos enseguida. En estos momentos, tal y como están las cosas, con el plan de jubilación de los 5 seguros, yo tendría que trabajar un mínimo de 15 años. Lo que pagues cada mes por la pensión depende de lo que ganes, porque es un porcentaje, pero también se tiene en cuenta el salario medio de los empleados de tu zona. ¿Y cuánta pensión me quedaría al final? Pues de momento no tengo ni idea, porque también depende de si trabajo más que los 15 años mínimos. Pero yo creo que va a ser complicado que llegue al 100% del salario que tenga cuando deje de trabajar. Además, aunque yo llevo 5 años seguidos trabajando aquí, durante 3 de ellos, que estuve en una universidad privada, no me dieron los 5 seguros. En principio, la ley obliga a las empresas a que nos los den, pero en algunos casos se hacen las locas. Y además, en el caso de los extranjeros, yo me he encontrado con que muchos están aquí de pasada para un par de años y no les interesa pagar un 8% de su salario. Aunque luego, cuando abandonan
perdones China, puedes hacer unos trámites para que te lo devuelvan. Pero claro, esto es más burocracia que yo entiendo que a mucha gente no le apetece. Yo a la gente que me dice que se quiere venir aquí a trabajar o que ya tiene un contrato, siempre les recomiendo que pregunten por los 5 seguros. Porque nunca se sabe cuánto te vas a quedar al final y China está mejorando mucho en estos aspectos. A lo mejor en el futuro tenemos unas buenas pensiones. Qué pasada la de gente que hay ahora mismo en esta calle. ¿Hay algún tipo de fiesta hoy o algo que nos hemos perdido? ¿No nos hemos enterado? Sí, va, sí. Lele también va a tener este seguro porque se está montando su propia empresa para enseñar mandarín, aunque ya es la única empleada. Y por eso le va a tocar pagar tanto el 8% de los empleados como el 20% de la empresa. Pero de esa manera ya tiene los 5 seguros, que es algo que te da más tranquilidad, al menos a nosotros. La gente que trabaja por su cuenta o tiene su propio negocio sin que sea una empresa funciona con otro plan. Ellos cuentan con el llamado plan de empleo flexible y te lo puedes organizar de diferentes maneras. Es el que ha utilizado, por ejemplo, la madre de Lele, que tenía una tienda de zapatos hasta hace bien poco. Aunque también pueden recurrir a él quienes trabajan a tiempo parcial, por ejemplo, las personas desempleadas e incluso los campesinos. O sea, en realidad es como un plan de pensiones todoterreno. El mínimo también son 15 años, puedes empezar a pagarlo más o menos cuando mejor te venga, aunque teniendo un poco de cuidado de que no sea demasiado tarde. Y tiene una opción bastante curiosa desde mi punto de vista, que es que puedes pagar varios años de golpe. Hay 9 niveles dependiendo de lo que quieras aportar y lo que vayas a recibir. Y en principio no tiene por qué depender de lo que ganes. O sea, tú puedes estar forrado y elegir pagar el 20%, que es el porcentaje típico de la base salarial más baja de tu zona. Pero también puede haber comerciantes sin más que deciden pagar mucho dinero, dejándose buena parte de sus ahorros ahí porque les preocupa pasarlo mal en la vejez. Esto ya depende de cada uno y para gustos hay colores. Vamos a ver qué nos cuenta la madre de Lele, que se organizó uno de esos planes y ya ha empezado a cobrar. 我2005年我满40岁的时候交社会养老保险，第一年交的话是1680块钱，从第2年开始每年涨600块钱左右，一直交满15年，15年呢的最后一年交12000块钱左右。我是交的5档，我从去年开始，刚刚1年，每个月拿980块钱。 有的人交的也是最低档的1档的，他们只拿700多块钱。养老金国家每年给我们涨的，我现在拿的钱生活没得问题的。 Antes os hemos dicho que este plan de pensiones también lo pueden solicitar las personas con ingresos irregulares. Pero claro, para las personas que menos ganan, un 20% de la base salarial más baja sigue siendo mucho. Así que para ellos hay otro tipo de plan más básico. Aquí tienes otros 14 niveles que van desde unos $16 hasta 460 más o menos al año. Sí, hemos tenido que grabar esto otra vez en casa porque nos habíamos equivocado. Venga, seguimos. Es decir, en general son aportaciones más bien bajas con las que no sacas demasiado, pero a muchos con sus ahorros y con algunos ingresos extra les vale, porque la gente de la generación de la madre de Lele está acostumbrada a tener una vida muy sencilla. Por ejemplo, mi tío pagó 15.000 yuanes, casi 2.000 euros en una sola vez para su jubilación y ahora cobra unos 30 euros al mes, pero sigue trabajando. 30 euros al mes es muy poco incluso para China, pero en 6 años ya ha recuperado la inversión. Y además recordad que hace no mucho la madre de Lele nos contaba cómo ella con 50 euros al mes sobrevivía. Pero es que a lo mejor ella es un caso aparte, ha tenido una vida muy frugal. El tío de Lele tiene unos 60 y pocos y trabaja como guardia de seguridad, que es una profesión bastante típica de los hombres en su situación. Pero su mujer, que trabajaba para una empresa estatal, tiene una pensión mucho mejor. Para que os hagáis una idea, lo que cobra la tía por su jubilación es 10 veces más que lo que cobra el tío. Aunque también es verdad que él tuvo una vida laboral mucho más irregular. La gente del mundo rural también puede acceder a este tipo de planes si realizan trabajos temporales o más o menos permanentes en las ciudades, pero aparte también cuentan con sus propios planes de pensiones. Y esto es algo muy nuevo que se lleva haciendo solo desde el año 2009. O sea, antes de ese año los campesinos prácticamente no tenían jubilación. Podía haber subsidios, ayudas, pero no
no una pensión como la entendemos hoy en día. El plan para el mundo rural es muy parecido al último que hemos comentado, el del tío de Lele, y de hecho en 2014 pasaron a fusionarse. Aunque el del campo originalmente tenía menos niveles y el máximo con el que podías contribuir cada año era de solo 60 euros. Obviamente a cambio de esas cantidades mucha jubilación no te va a quedar, pero el coste de vida en las zonas rurales es bastante más bajo que en las urbanas. No se pasa hambre y no es raro contar con ingresos extra de la venta de productos de la tierra o de pequeños trabajos de construcción en el propio pueblo o en los alrededores. Como hemos dicho antes, este sistema de jubilación se puso en marcha en 2009 y para el año 2011, que es cuando llegué yo a China por primera vez, ya había 326 millones de personas incluidas en él. A mí en la China de hoy en día me cuesta un poco imaginar qué tipo de gente no se puede permitir una pensión de este plan, que es lo más básico que hay. Yo creo que tendrías que irte al extremo de las personas que viven en las zonas más pobres, de las que hay cada vez menos, que tengan necesidades especiales o que estén solas. Porque ahora mismo prácticamente todas las familias pueden permitirse reunir esas cantidades para garantizar a los abuelos unos ingresos mínimos. Por último, están aquellos que ya eran mayores cuando llegaron las jubilaciones para el mundo rural o están en una situación especialmente difícil. En estos casos en los que los campesinos, por las razones que sean, no se han podido labrar una pensión, cuentan con una especie de subsidio del gobierno, algo muy básico, que en el pueblo de Lele son, por ejemplo, entre unos 10 y 20 euros al mes. Y luego también puede haber otro tipo de ayudas adicionales dependiendo de la situación de cada uno. Ya sabemos que es muy poco dinero, pero nosotros también tenemos parientes que lo reciben porque cuando llegó la edad de retirarse todavía no había estos planes que hemos descrito, y con lo que les da el campo más algún trabajito de vez en cuando y la ayuda de los hijos y familiares van tirando poco a poco. Se puede decir que están en una situación de pobreza, sí, pero ya no es extrema, cosa que hace unos años se podría considerar. Hace no mucho renovaron la casa, que era de adobe, tienen terrenos asignados, no les falta comida, cuentan con un tractor, un triciclo motorizado con el que desplazarse por el pueblo y un acceso cada vez mejor a la sanidad pública, cosa que antes no estaba del todo garantizada. Hoy en día es cada vez más habitual que los hijos de los campesinos no dependan de los ingresos de la agricultura o la ganadería para ganarse la vida y hagan otros trabajos mejor pagados. Y claro, para sus padres, que están acostumbrados a gastar muy poco dinero, una pequeña parte de esas ganancias es suficiente para el día a día, a menos que se pongan gravemente enfermos. Porque no olvidemos que, según indicó el propio gobierno hace unos meses, el 60% de los chinos pierde el 60% de sus ahorros en el último mes de su vida. O sea, está claro que con la lucha contra la pobreza extrema se ha conseguido muchísimo. Esto es algo que deberíamos celebrar en todo el mundo y para Lele y para mí las mejoras son incuestionables porque las hemos visto directamente. Pero hay que seguir cerrando la brecha entre el mundo urbano y el mundo rural, porque si son los hijos de los campesinos los que van a cuidar de sus padres cuando se hagan mayores y el Estado no les ayuda lo suficiente, podrían sentirse menos animados a tener un segundo bebé, que es lo que parece que se está buscando con el fin de frenar el envejecimiento de la sociedad. Y si además los abuelos se van a jubilar más tarde, ¿quién va a ayudar a cuidar de los niños? Ya os dijimos que aquí ese tipo de ayuda entre los familiares es muy habitual y, por ejemplo, si la madre de Lele se tuviese que jubilar a los 60 en lugar de a los 55, ahora mismo nuestra situación sería muy diferente. Sería mucho más difícil compaginar trabajo y crianza. Y este tipo de cosas se han comentado mucho tras la propuesta de atrasar la edad de jubilación, así que ya veremos si se hace o no. Nosotros creemos que a la vista de lo que está pasando en otros países es bastante probable que en China ocurra lo mismo y que nos jubilemos más tarde. Pero somos partidarios de que, a ser posible, trabajen los robots. Ya sabéis que China tiene planes para convertirse en lo que denominan un gran país socialista para mediados de este siglo y no sabemos si esto se cumplirá o no, pero de lo que sí estamos seguros es de que para entonces el mundo del trabajo será muy diferente. Eso es todo. Qué paliza nos hemos pegado con este vídeo, de verdad. Estamos reventados ya. Una jubilación ahora entraría bien, ¿eh? Sí. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o darnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!